Welcome, welcome, welcome. Bienvenido al primero de varios ejemplos sobre cómo resolver ecuaciones de dos pasos con fracciones. Vamos a ver cada ejemplo dos veces, donde un método dejará las fracciones en la ecuación y resolverlo como cualquier otra ecuación de dos pasos, y luego para el segundo método, en realidad limpiaremos las fracciones de la ecuación multiplicando ambos lados de la ecuación por el mínimo común denominador y luego resolveremos, y lo que veremos es que el resultado será el mismo. Entonces, para este ejemplo, vamos a resolver esto como cualquier otra ecuación de dos pasos, lo que significa resolver x con la variable. Primero sumaremos o restaremos para aislar el término variable, luego multiplicaremos o dividiremos para resolver la variable y luego comprobaremos nuestra solución. Entonces, mirando la ecuación dada, dado que x está en el lado izquierdo de la ecuación, nuestro objetivo es tener la ecuación en la forma, x es igual a algún número o fracción. Por lo tanto, queremos deshacer esto más 3, 5 así como esto 3 veces la x. Por lo que para el primer paso, queremos deshacer la suma para que el opuesto de más 3, 5 sea menos 3, 5. Así que para nuestro primer paso, restaremos 3, 5 a ambos lados de la ecuación. Entonces tendríamos 3x más 3, 5, luego menos 3, 5. Then minus 3/5 Sería igual a 3, 4 menos 3, 5. Ese es ahora nuestro primer paso. Restamos 3, 5 a ambos lados de la ecuación, así que al mirar el lado izquierdo, observe que 3, 5 menos 3, 5 sería 0, por lo que ahora tenemos 3x en el lado izquierdo. En el lado derecho, realice la resta, lo que significa que tenemos que encontrar el mínimo común denominador para 3, 4 y 3, 5, por lo que el mínimo común denominador sería el mínimo común múltiplo de 4 y 5, que es el número más pequeño que el divisible entre 4 y 5, que sería 20. Entonces queremos un denominador común de 20, y dado que 4 por 5 es igual a 20 para 3, 4, multiplicaremos el numerador y el denominador por 5, así que ahora tenemos 15, 20. Y luego para 3, 5, ya que 5 veces 4 es igual a 20, multiplicaremos el numerador y el denominador por 4. Entonces ahora tenemos un denominador común de 20. Entonces esta diferencia tendrá un denominador de 20 y luego el numerador sería, 3 por 5 es 15 menos 3 por 4 es 12. Entonces 15 menos 12 es igual a 3, entonces ahora tenemos 3x es igual a 320. Entonces ahora tenemos 3x es igual a 320, y dado que 3x significa 3 veces x, probablemente estamos pensando que deberíamos dividir ambos lados de la ecuación entre 3, lo cual es correcto, pero como el lado derecho de la ecuación es una fracción, en lugar de dividir por 3, vamos a multiplicar por el recíproco, lo que significa que dividir por 3 es lo mismo que multiplicar por 1, 3, por lo que multiplicaremos ambos lados de la ecuación por 1, 3. Nuevamente, la razón por la que hacemos esto es, observe que 1 3 veces 3 sobre 1, 3 sobre 3 se simplifica a 1, dejándonos con solo x, y en el lado derecho, observe como también tenemos un 3 sobre 3. Eso se simplifica a 1, por lo que este producto aquí es solo 1,20. Entonces nuestra solución es x igual a 1,20, lo que significa que si sustituimos 1,20 en la ecuación original, debería satisfacer la ecuación, así que sigamos adelante y verifiquemos esto. 3 veces x, o 3 veces 1,20, que escribiré como 3 sobre 1 vez 1,20. Más 3, 5 debe ser igual a 3, 4. Entonces aquí tenemos 3,20 más 3, 5. Que vimos arriba sería lo mismo que 20, 12. Debe ser igual a 3, 4, lo que vimos arriba sería igual a 15, 20. Bueno, 3,20 más 12, 20 es igual a 15, 20, y por lo tanto nuestra solución verifica. Verificar que nuestra solución es x es igual a 1,20. Eso lo va a hacer para este video, pero recuerden, veremos el mismo problema donde primero limpiamos las fracciones antes de resolver para x, y lo que veremos es que el resultado será el mismo con un método diferente. Espero que hayas encontrado esto útil.